Celebramos en la iglesia la fiesta de San Carlos Borromeo. Aparte de ser un santo extraordinario de la época del Concilio de Trento y posterior, que tuvo un influjo en toda la región de Lombardía y por supuesto ya mucho después en toda la Iglesia universal, como ayudó en la liturgia, en la reforma de las costumbres, en el bien del clero, en los estudios, en la evangelización incansable, que fue una maravilla. Pero para mí es una fiesta que tiene un sabor y unos recuerdos muy especiales. Para mí es la oportunidad de... Hace 38 años, exactamente en este día, llegaba a Toledo, mi diócesis, mi Toledo del alma, llegaba el Papa Juan Pablo II en helicóptero desde la ciudad de Guadalupe, que aunque está en la provincia de Cáceres, es diócesis de Toledo. Y allí celebró una misa inolvidable a las afueras de la ciudad, en lo que se llama el Polígono, y fue mi grandísimo honor, mi grandísima alegría ser el diácono de la palabra. Tengo unos recuerdos imborrables de ese día. Fue la última vez que hice de diácono, porque 4 días después, el mismo Papa Juan Pablo II, así lo celebraré dentro de 4 días, el 8 de noviembre nos ordenaría sacerdotes a 141 diáconos en la ciudad de Valencia. Ya no quiso volver a oficiar de diácono hasta el día de la ordenación, para que mi último acto de servicio como diácono hubiese sido al Santo Padre, el Papa Juan Pablo II. No puedo describir la emoción de aquella misa, de haber sido del diácono de la palabra, junto con mi amigo del alma, de mi clase, Alfonso Mantero, que fue el diácono de la Eucaristía, el diácono del altar. Y por lo tanto me tocó pedirle la bendición y proclamar el Santo Evangelio. Recuerdo que cuando él subía del helicóptero, después de pasear entre las multitudes con el papamóvil, recuerdo una anécdota que a poco he contado. Él llegaba con el señor cardenal arzobispo de Toledo, don Marcelo González Martín, primado de España, y llegaba con el cardenal secretario de Estado, y luego toda la gente que le acompañaba en aquel tiempo se llamaba el cardenal Agostino Casaroli. Y bueno, nosotros estábamos emocionadísimos de saludar al Santo Padre, ya estábamos revestidos para empezar la misa, incluso pues con esas dalmáticas preciosas, antiquísimas de la Catedral de Toledo. Y cuando pasaron el Papa y los 2 cardenales y demás delante de nosotros, pues no nos pudimos contener la emoción, y Alfonso y yo le dijimos: Santo Padre, usted nos va a ordenar sacerdotes dentro de 4 días en Valencia. Y bueno, pues el Papa contentísimo, nos dio un abrazo, nos dio una bendición, pero nunca olvidaré las palabras del cardenal Casaroli, que hablaba español perfectamente, y simplemente nos dijo esta frase que no la he olvidado en estos 38 años. Nos dijo esto: estaban el Papa, el cardenal primado de España y el secretario de Estado, y no nos dijo nada más y nada menos que esta frase: que seáis mejores sacerdotes que nosotros. Mirad, se me llenan los ojos de lágrimas solamente de recordar esa frase de ese cardenal, que las dijo delante del Papa. ¡Qué emoción aquella misa! Después su visita a la Catedral de Toledo, y no digamos ya cuando vino a comer al seminario y a hablarnos y a bendecirnos en la capilla del seminario, en la que yo había rezado durante todos estos 8 años de mi vida en el seminario, y tiempo que llegaba a su fin, puesto que ya se acercaba mi ordenación sacerdotal y ya obviamente pues no volvería jamás a vivir en el seminario. Todo esto lo digo porque era el santo del Papa, y además todos los seminaristas, seminario mayor, seminario menor, todos le cantamos una canción preciosa de cumpleaños que se habían aprendido los seminaristas en polaco. Pero el recuerdo del Santo Padre, el recuerdo de aquella visita, el recuerdo de aquella santidad que rezumaba sin lugar a dudas, yo creo que es el mejor comentario a lo que nos dice hoy el apóstol San Pablo en Filipenses 2:12. Dice: queridos hermanos, ya que siempre habéis obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, seguid actuando vuestra salvación escrupulosamente, porque Dios es quien activa en vosotros el querer y la actividad
para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni discusiones. Así seréis irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brilláis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. El día de Cristo, ese será mi argumento para probar que mis trabajos no fueron inútiles, ni mis fatigas tampoco. Y aun en el caso de que mi sangre haya de derramarse rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría. Por vuestra parte, estad alegres y asociaos a la mía. Mirad, una de las frases más colosales que alguna vez he compartido con vosotros del venerable José Rivera, él decía esto: mi misa, mi muerte, será mi última misa. Es lo que dice el apóstol. Mi muerte, su muerte, mi sangre está a punto de ser derramada. Y qué curioso, porque dice exactamente lo mismo. Dice, mi sangre, la sangre de mi sacrificio, me van a matar, me van a cortar la cabeza o de la manera que le fueran a matar, mi sangre se va a unir al sacrificio del altar, se va a unir al sacrificio de la Santa Misa. Y esto es lo que es tan maravilloso, que precisamente la unión con Cristo produce que la celebración litúrgica se convierta en nuestra vida. O al contrario, más bonito aún, que toda nuestra vida es liturgia, porque toda nuestra vida es doxología por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre. Mirad qué frases más maravillosas nos deja. El día de Cristo, ese será mi argumento, para probar que mis trabajos no fueron inútiles, ni mis fatigas tampoco. Todo el trabajo, todos los esfuerzos, todos los sacrificios, todo lo que hayamos hecho por el reino de Dios, todo eso, unido al santo sacrificio del altar, por Cristo, con Él y en Él, es lo que da gloria al Padre y trae la salvación al mundo. Y dice, para que deis al mundo, mostrando una razón para vivir, dale a la gente, dale a los que son maridos como tú eres marido, dale a las mujeres las que son mujeres como tú, dale a tus hermanos sacerdotes, dale al pueblo santo de Dios, dale a la humanidad una razón para vivir. ¿Cuál es tu razón para vivir? ¿Tú por qué te levantas cada mañana? ¿Tú por qué te esfuerzas? ¿Tú por qué luchas? ¿Tú por qué haces todas las cosas que tú haces? Si no es por amor al Señor, por amor a Jesucristo, por la santidad. Por eso yo os animo a leer esta lectura para que se nos quede grabado. Cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni discusiones. Así seréis irreprochables y límpidos. Que nuestro sacrificio sea un sacrificio vivido en santidad, celebrado en santidad, con amor a Jesucristo, con amor a los hermanos. Pues benditos nosotros, si en la celebración de esta Santa Misa somos capaces de vivir de esta manera. Y mirad, cuando proclamamos el Evangelio de Lucas 14, 23, se nos dice que en aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús y se volvió y les dijo, si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. ¿Quién de vosotros iba a construir una torre? No se sienta a calcular. ¿Qué rey si va a dar una batalla a otro rey? No se sienta primero a deliberar. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Pues yo no sé si esto necesita mucho comentario. Simplemente escuchar la palabra de Dios, dejarse interpelar, dejarse interrogar por ella, que sea una palabra que resuene en nuestro corazón. Cuando uno lee la vida de San Carlos Borromeo, queda profundamente conmovido. Tiene unas frases maravillosas, sobre todo sobre la celebración de la Santa Misa. Dice que muchos sacerdotes se le quejaban de que no daban fruto, de que la gente no se convertía, de que sentían que sus misas pues no eran todo lo fructíferas que ellos pensaban que deberían de ser. Y tiene esta frase maravillosa San Carlos Borromeo. Dice, os quejáis de que la gente no se convierta, os quejáis de que vuestras misas no producen fruto, pero dejadme preguntaros una cosa. ¿Qué estabas haciendo en la sacristía? ¿Cómo te preparaste a la celebración de la Santa Misa? ¿En qué conversaciones estabas distraído?
¿En qué pensamientos absurdos? Entonces empieza a ayudar al sacerdote a darse cuenta cómo tiene que vivir, cómo tiene que prepararse a la celebración. Si mi vida no es prolongación de la Santa Misa al resto del día, si mi vida no es preparación a la celebración de la Santa Misa, lo mismo vosotros los laicos, si toda tu vida no deriva de la Eucaristía y toda tu vida no es ofrenda en el altar, no sirve para nada. Mirad, una regla muy bonita y muy fácil de entender. Todo lo que no puedas ofrecer en el altar a Jesús o por Jesús al Padre, sepas que no ha servido para nada. Todas las actividades tuyas, todos los pensamientos, palabras y acciones que no son dignas de ponerse en la patena y en el cáliz para unirse al cuerpo, a la sangre, al sacrificio de Jesús, para ser ofrecido por manos del sacerdote que es Cristo al Padre, no ha servido para nada. Pues mirad qué maravilla, bendito sea Dios, esta maravillosa fiesta. Y os pido, os doy una recomendación. Buscad un buen libro, aunque sea buscar algo en internet, sobre la vida de San Carlos Borromeo. Veréis qué sorpresa. Cuando descubráis que le hicieron cardenal cuando tenía 3 años, porque era sobrino del Papa, vamos, más nepotismo imposible. Y sin embargo, se convierte, le hicieron arzobispo de Milán, pues eso con 5 años, como quien dice. Y sin embargo se convierte, es un pastor entregado, que da la vida por sus ovejas, que se pasa las noches de rodillas ante el sagrario, pidiendo por la conversión de sus feligreses, de sus diocesanos, un hombre que encendió en fuego ardiente a todas aquellas regiones que estaban tan abandonadas, tan apartadas de Dios, tan empecatadas por lo mal que vivían los sacerdotes de aquel tiempo. Pues bendito sea Dios, el recuerdo de Juan Pablo II en el día de su fiesta. Recordad que Karol en polaco significa Carlos, por eso era el día de su santo. Y nosotros le cantábamos a pleno pulmón a ese gran santo que nos visitó. Para mí significa tanto que mi último servicio de diácono y la primera misa la celebré junto a este santo, San Juan Pablo II, cuyo patrono es San Carlos Borromeo.